Muchas gracias a todos por acompañarnos. En contados minutos daremos inicio a nuestra presentación. Nuevamente, muchas gracias por su compañía. A todos quienes nos acompañan el día de hoy, muchas gracias. Ya en contados minutos daremos inicio a nuestra presentación.
A todos, muchas gracias nuevamente por su compañía para, para esta charla, que es sobre un tema, por supuesto, de una gran importancia y que está relacionado con muchísimas enfermedades, con muchísimas patologías incluso, y con el avance degenerativo de muchísimas también enfermedades a la vez. Es un tema que va a ser de gran importancia y de gran utilidad para el entendimiento de la mayoría de enfermedades crónicas y degenerativas que hacen parte de la rutina habitual de las personas que tienen más de 40 años e incluso también para personas que tienen menos edad. Son enfermedades muy frecuentes que cursan con este problema de la inflamación crónica. Y a lo largo de esta presentación vamos a intentar responder diferentes preguntas que nos van a permitir de una manera apropiada poder reconocer qué es este proceso de la inflamación, cuáles son las causas que la producen, qué es lo que ocurre en el tiempo en el cuerpo de la persona que tiene inflamación, sobre todo la inflamación crónica. Cómo podemos identificarla, cuáles van a ser sus consecuencias en el cuerpo. Y finalmente también la respuesta del día, la más importante, a la pregunta de cómo vamos a controlar esta inflamación de una manera natural. A lo largo de esta hora que viene vamos a intentar responder a todas y cada una de estas preguntas. Desde qué es hasta cómo vamos a hacer para manejarla de una manera adecuada, de una forma natural, que no impacte de manera negativa a nuestro organismo. Por supuesto, comenzaremos evaluando algunos aspectos, algunas palabras sobre este proceso inflamatorio, que es un proceso que primero hay que decir que es natural en nuestro organismo. No es que la inflamación per se sea mala, al contrario, gracias a este proceso inflamatorio que tenemos en nuestro cuerpo, vamos a tener diferentes funciones también muy importantes. Por ejemplo, dentro de estas podemos encontrar que se reparan los tejidos. Cuando tenemos una herida, una cortadura, es precisamente este proceso inflamatorio que tenemos en nuestros tejidos el que nos permite reparar esa piel que se dañó. Si es una lesión un poquito más extensa, es este proceso el que nos permite entonces reparar los músculos que se dañaron, los vasos sanguíneos, incluso el tejido graso que eventualmente hubiera podido dañarse. Entonces, en principio, una de las principales funciones de este proceso inflamatorio es precisamente reparar esos tejidos que se han dañado. Y también, por supuesto, tiene un efecto muy importante en términos de defendernos contra diferentes agentes externos que pudieran ingresar a nuestro cuerpo, como los virus, como el COVID-19, por ejemplo, que ese proceso inflamatorio va a permitir defendernos contra él, también contra bacterias o contra hongos. Evidentemente, el proceso inflamatorio no siempre es lo suficientemente eficiente como para resolver todo este tipo de problemas, pero ahí está. También permite la respuesta ante agentes negativos sobre el cuerpo. Ya no hablamos solamente de organismos eh, vivos como las bacterias y hongos, otros agentes que actúan como parásitos, como los virus, sino también, por ejemplo, esta respuesta inflamatoria nos permite también que el cuerpo logre una respuesta generalmente efectiva contra agentes inorgánicos. Las personas que están expuestas de manera continua a humo contaminado, por ejemplo, en las grandes ciudades, personas que fuman, que consumen tabaco, las personas que de forma ocupacional y de forma constante se exponen a humos que contienen agentes inorgánicos. Para eso también sirve el proceso inflamatorio, en principio nos permite adaptarnos. Y todo esto finalmente porque la respuesta inflamatoria
conduce a la activación de nuestro sistema inmunológico. Tenemos una respuesta activa, una respuesta sostenida e intensa, dirigida a defender nuestro cuerpo de un agente agresor que viene de afuera, del medio ambiente. Ocasionalmente, este proceso inflamatorio puede terminar por producir también afectación de nuestro cuerpo. Estamos hablando en esos casos, evidentemente, de la inflamación crónica. Esta inflamación crónica que termina por producir enfermedades derivadas del sostenimiento de la inflamación sostenida en el tiempo como consecuencia de diferentes causas. Ya veremos ahorita más adelante cuáles. Y precisamente eso es lo malo. La inflamación es un proceso que fue diseñado por nuestro organismo a través de la evolución, se perfeccionó para responder a diferentes agentes de distinto tipo que puedan presentarse en el tiempo. No está diseñada como una reacción que deba ser sostenida en el tiempo. Cuando se sostiene, aparece la enfermedad. Y el proceso inflamatorio inicia porque se identifica a través del sistema inmunológico una lesión, una reacción, un agente extraño en el organismo. Y eso termina por producir la activación del sistema inmunológico. Hay ataque de este mismo sistema, del sistema inmunológico, sobre organismos extraños. Se intenta su destrucción. Y con extraño incluso puede ser también un trombo, por ejemplo, el trombo en una arteria, en una vena, pues también desencadena una respuesta inflamatoria. Se identifica como extraño y se ataca. Y va y se lucha contra él. Y finalmente, en los casos normales, pues tiene una fase de resolución, la cual pues hay producción de factores de crecimiento que van a inducir que se repare el tejido dañado. Si estamos hablando de una lesión de la piel, pues al final, como resultado, como fase final de este proceso inflamatorio, tendremos la generación de nuevo tejido. Tendremos nueva piel, si fue un poquito más profunda la lesión, tendremos reparación de todos estos tejidos que fueron alterados. Todo eso como consecuencia de la respuesta inflamatoria inicial. Y hay dos grandes tipos de proceso inflamatorio de acuerdo al tiempo de evolución, de acuerdo al tiempo a través del cual se ha desarrollado este proceso. Una de ellas es la aguda, que es una respuesta inflamatoria que dura más o menos 15 días. Y tenemos otra, que es la inflamación crónica, que suele durar más de 3 meses seguidos. Es decir, durante más de 3 meses, en algunos casos se producen procesos inflamatorios que no tienen control en primer lugar. Ahí tenemos, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes y que no tienen una función reparadora. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de la inflamación sostenida en el tiempo como consecuencia del estrés. Estas son inflamaciones que el cuerpo produce como consecuencia de diversos estímulos sostenidos en el tiempo y que no logran la reparación de los diferentes tejidos del cuerpo, ni siquiera lo están buscando. No están reguladas, de hecho por eso se sostienen durante tanto tiempo y finalmente, y al contrario, la inflamación crónica va a producir afectaciones en el mismo cuerpo. Es una inflamación que va a afectar de manera negativa a nuestro organismo. Y esta inflamación crónica evidentemente se dispara ante un daño tisular. Ante el daño de un tejido, pues se dispara esa infiltración de distinto tipo de células inflamatorias en el sitio afectado. Intenta la reparación, aunque no la logra. Es un mantenimiento constante de esa fase aguda inflamatoria que debería ocurrir para buscar la reparación de los tejidos. Nuevamente, no la logra. Y tiene un inicio que es progresivo. Generalmente no se establece esta inflamación crónica de una manera como tan exacta, como tan fácil de identificar, pero sí termina por producir muchas molestias, muchos síntomas. Poco a poco, ese proceso inflamatorio se instala en el cuerpo, en una o varias partes del cuerpo a la vez, de hecho,
y termina por producir unos efectos negativos en el organismo. Como consecuencia de su instalación, de su actividad de una manera permanente y constante. Y tenemos dos tipos también grandes de inflamación crónica. Una que va a producir que se produzca más tejido y otra que no va a hacer que se produzca más tejido. El mejor caso de ejemplo de donde no se produce generalmente más tejido es la gastritis crónica. En este tipo de casos tenemos una inflamación que se sostiene en el tiempo, produce unas lesiones dentro de la mucosa, dentro del tejido, en este caso del estómago, pero no va a hacer generalmente que se aparezca un tumor o aparezca una cicatriz en el sitio. Y tenemos el otro tipo de inflamación crónica que es un poco más frecuente, en la cual entonces sí va a haber una proliferación, es decir, va a haber un crecimiento de diferentes grupos de células, de tejidos. Entonces va a aparecer la fibrosis, que es una cicatriz, va a aparecer nuevos vasos sanguíneos en el sitio afectado que van a afectar la función y va a haber un gran crecimiento también de células inmunológicas en esos sitios. Ese, por ejemplo, es la expresión de las enfermedades autoinmunes como el lupus, como la artritis reumatoide. Hay un crecimiento exagerado de células, de vasos sanguíneos, de fibra, se modifica el tejido y hace que se pierda más rápido la función. Esto suele ocurrir en este tipo de inflamación crónica. Y la inflamación crónica va a producir una serie de efectos negativos sobre nuestro cuerpo. Puede producir fiebre, evidentemente. Puede producir entonces exceso de sueño. Muchas veces el sueño excesivo en el cuerpo es una manifestación de un proceso inflamatorio crónico en el organismo, sistémico. Pérdida del apetito, entonces ya no da tanta hambre, hay alteraciones de la presión arterial, generalmente con incremento de lo mismo. Cambios del estado de ánimo, entonces la persona está un poquito más irritable como consecuencia de esta inflamación crónica. Hay cambios también en la composición de la misma sangre, que se pueden identificar en exámenes paraclínicos, ya veremos alguno de ellos. Hay modificaciones también en el proceso cognitivo, en la formación de la memoria. Hay cambios metabólicos, entonces las personas que tienen inflamación crónica, de hecho, tienen también más riesgo de terminar desarrollando un problema de diabetes. Todo esto como consecuencia de la inflamación crónica. Y por supuesto también de una forma sostenida en el tiempo, esta inflamación va a terminar por producir mutaciones, es decir, alteraciones del código genético que favorecen la aparición de enfermedades como el cáncer. El proceso inflamatorio crónico sostenido en el tiempo es un factor de riesgo para que la persona desarrolle cáncer. No estamos hablando de meses, estamos hablando de años en los cuales el sostenimiento de esta inflamación crónica va a afectar bastante ese funcionamiento natural del cuerpo y va a alterar muchísimas de sus funciones naturales, muchísimas de sus actividades habituales, muchísimas de las formas en las cuales funciona nuestro organismo. Del sistema nervioso, como ya lo hemos dicho, estaban las alteraciones de tipo cognitivo. Entonces, cuando uno tiene una inflamación crónica sostenida, pues eso va a terminar por producir alteraciones de la memoria, pero también del estado emocional. Enfermedades como la depresión y como la ansiedad están íntimamente relacionadas con la presentación de una inflamación sostenida en el tiempo. Las personas también que padecen enfermedades inflamatorias crónicas, sobre todo aquellas sistémicas, hablamos por ejemplo de la diabetes, hablamos por ejemplo también de la artritis reumatoide, del lupus, de todas las enfermedades autoinmunes, van a terminar por desarrollar de una manera más fácil problemas, alteraciones emocionales como la depresión y la ansiedad. También van a producir efectos de la pérdida de la función del órgano afectado, que puede ser local. Por ejemplo, en el caso de una inflamación crónica de una articulación, pues tendremos la pérdida de su cartílago.
En el caso del hígado, una inflamación crónica sostenida en el hígado pues va a producir la pérdida de la función de este órgano. Pero también podremos tener casos en los cuales una inflamación sistémica, crónica, sostenida en el tiempo, va a producir afectaciones, por ejemplo, de todas las arterias o de arterias a distancia del sitio donde se inició el proceso inflamatorio. Y entonces se va a presentar una enfermedad circulatoria. El incremento crónico del proceso inflamatorio en el organismo es un factor de riesgo para la presentación de alteraciones de la coagulación en la sangre. Y entonces las personas que tienen un proceso inflamatorio crónico, pues tendrán entonces también un mayor riesgo de que se presente un tromboembolismo en algún sitio del cuerpo. Un listado corto. Por supuesto, son muchas más enfermedades, pero todas estas están relacionadas a un proceso inflamatorio crónico. Deficiencias en la circulación, como la aterosclerosis, la artrosis, el hígado graso, la dermatitis atópica, el cáncer, síndrome del manguito rotador, hernias discales, el dolor lumbar crónico, sostenido en el tiempo, las enfermedades pulmonares crónicas también, la obesidad y la diabetes. Son muchas entonces las enfermedades que pueden estar relacionadas con los procesos inflamatorios crónicos. Y vamos a ver a continuación varias de las causas que pueden explicar la presentación de la inflamación crónica, particularmente. Y veremos, de hecho, que infecciones, algunas de ellas virales, otras bacterianas incluso, el estado de funcionamiento del sistema inmunológico, la exposición a agentes tóxicos, el estrés sostenido en el tiempo, alteraciones metabólicas y también la alimentación que llevamos. Entonces, estos van a ser factores que van a afectar de distinta forma el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Y por ejemplo, en términos de infecciones, pues hay muchos tipos de infecciones pues, que pudieran ocurrir, bacterianas, por hongos, por virus particularmente, digamos ahorita en la pandemia en la que nos encontramos, pues evidentemente el virus productor del COVID, pues hará que tengamos una inflamación crónica sostenida en el tiempo, no en todos los casos, de hecho se describe solo en algunos de ellos, pero es importante tenerla en cuenta. La tuberculosis, la lepra, que todavía existe en muchos países de Latinoamérica, incluso Colombia, distintas infecciones bacterianas, infecciones por hongos, y dentro de los virus podríamos indicar que los virus productores de la hepatitis, el Epstein-Barr, que es productor de algunas afecciones no específicas en el cuerpo, el citomegalovirus, que terminan por producir también, por ejemplo, esta que se conoce como la enfermedad del beso, van a terminar por producir infecciones crónicas que van a cursar con inflamación crónica del cuerpo. Y a través de eso van a afectar nuestro cuerpo. Muchas de las bacterias, muchos de los virus a veces que ingresan a nuestro cuerpo, incluso de los hongos, no suelen producir una enfermedad específica en nuestro organismo, pero sí un proceso inflamatorio crónico sostenido en el tiempo que va a terminar por enfermarnos. El sistema inmunológico, que puede verse alterado en algunos casos, especialmente como consecuencia de alteraciones en su funcionamiento. Y tenemos dos grandes grupos de problemas que van a producir inflamación sostenida en el tiempo. Las alergias, es decir, esa respuesta normal generalmente a agentes inorgánicos, agentes no vivos, que disparan una gran respuesta inflamatoria en el cuerpo, producen muchos síntomas, a veces locales, a veces sistémicos. Por ejemplo, en el caso de la rinitis alérgica, pues tendremos síntomas locales en la nariz,
con dificultades para respirar ocasionalmente y en los casos más severos pues tendremos entonces una respuesta inflamatoria que va a todo el cuerpo. Pero estas alergias van a producir un proceso inflamatorio crónico sostenido en el tiempo. Y tenemos también el grupo de enfermedades autoinmunes, como la arteritis, como el lupus, que van a también, ese sí, en este caso, una inflamación sistémica crónica a lo largo de todo el organismo. Son enfermedades que suelen cursar con estos procesos inflamatorios y por eso es importante el control de la enfermedad. La exposición a tóxicos. Y en principio hablaremos de los tóxicos que podemos respirar, por ejemplo, tener contacto a través del medio ambiente, como el sílice, por ejemplo, como el humo de tabaco, como el material particulado que respiramos en las ciudades grandes. Todos estos agentes tóxicos van a ingresar al organismo sencillamente por el hecho de respirar, van a terminar por afectar la función natural de nuestro organismo, producir inflamación crónica. Pero también tenemos alimentos, de lo que consumimos, de lo que comemos, vamos a tener agentes tóxicos que ingresan a nuestro organismo, sencillamente porque los consumimos, especialmente cuando se consumen de una manera continua en el tiempo. Los fritos, el azúcar refinada, las harinas refinadas, toda esta gran cantidad de productos con conservantes, con colorantes artificiales, al final van a terminar por producir un gran proceso inflamatorio sostenido en el tiempo y crónico en nuestro cuerpo. Y el estrés, ahora que lo vivimos de una manera tan habitual, ¿no? El ritmo de vida del mundo moderno, pues termina por producir bastante estrés, que inicialmente, de hecho, la respuesta del estrés permite huir, es una respuesta de identificación de un peligro y de huida, permite sobrevivir ante momentos bastante severos, por ejemplo, como si uno tuviera una cortadura con una pérdida importante de sangre. Para eso está diseñada la respuesta al estrés. Sin embargo, por las modificaciones que hemos venido teniendo en el estilo de vida, pues estamos constante y continuamente expuestos a diferentes señales que van a producir que la respuesta al estrés se sostenga en el tiempo, en semanas, en meses, en años, a lo largo de los días, de los diferentes días de la vida. De hecho, no encuentra personas que pueden tener 20 años de exposición continua al estrés. Y eso va a producir en ellos una respuesta continua, crónica, sostenida en el tiempo de inflamación, con sus consecuencias, con las enfermedades que pueden derivar de este tipo de afectaciones. Y tiene el problema, y es que esta inflamación crónica derivada del estrés generalmente es asintomática. No produce una inflamación, un dolor articular específico. No va a producir una afectación en los niveles en sangre de la mayoría de marcadores. Pero ahí está, de forma continua, ejerciendo sus efectos negativos sobre el cuerpo. No se identifica, es crónica, no es natural y va a producir enfermedad. Por eso muchas veces hablamos de los efectos del estrés sobre el desarrollo de múltiples enfermedades o incluso sobre la alteración significativa de muchas funciones biológicas, todas derivadas de una respuesta al estrés crónica. Sobre el metabolismo, elevaciones de colesterol, elevaciones en los niveles de ácido úrico, alteraciones en los niveles de azúcar en la sangre, de proteínas. Todas estas alteraciones terminan también por inducir en el cuerpo un estado inflamatorio crónico sostenido en el tiempo sistémico. Y eso va a afectar la función de las mitocondrias, que son las centrales energéticas de nuestras células, y va a alterar también la liberación de hormonas en nuestro organismo. Las alteraciones metabólicas, entonces,
terminan también produciendo efectos significativos sobre los procesos inflamatorios en nuestro cuerpo. Las elevaciones continuas sostenidas en el tiempo de los niveles de colesterol, por ejemplo, van a producir efectos muy importantes y negativos sobre la circulación sanguínea en el cuerpo, porque entonces este colesterol elevado, aumentado en nuestro organismo, pues va a terminar por favorecer la generación de inflamación en esos sitios donde el colesterol empieza a estancarse. Aparece entonces la placa de ateroma. Es el resultado de un proceso inflamatorio crónico que no busca reparar, de hecho, ninguna parte afectada, pero que es disparado por nuestro propio organismo, por estas alteraciones metabólicas. El ácido úrico también, por ejemplo, en las personas que padecen de gota, se acumula dentro de la articulación y este termina por disparar un proceso inflamatorio crónico sobre la articulación hasta que la destruye. Las alteraciones de la flora bacteriana. Cuando las bacterias que habitualmente debieran estar en la piel, las que debieran estar a lo largo del tubo digestivo, se modifican, se cambian. Podemos llegar eventualmente a tener bacterias que no son muy buenas para nosotros, al contrario, nocivas, negativas, que pueden producir procesos inflamatorios crónicos nuevamente sobre el cuerpo. Puede originarse en la piel, puede originarse a lo largo de todo el tubo de la digestión, de todo el estómago, del intestino, del colon, y eso va a generar bien sea procesos inflamatorios locales, como ocurre en algunas personas con colon irritable, o procesos sistémicos, como ocurre en algunas personas que padecen de artritis. El envejecimiento. También, inicialmente el cuerpo para intentar reparar estos tejidos envejecidos, pues produce una reacción inflamatoria crónica. La exposición constante a la luz solar sin protección. El sedentarismo y una dieta que tenga más energía de la que debemos consumir, es decir, una dieta que va a engordar, pues también termina por producir inflamación crónica. Envejecimiento, luz solar sin protección, sedentarismo, es decir, no hacer ejercicio, y una dieta incrementada de energía, todas van a terminar por favorecer procesos inflamatorios crónicos. Y debemos saber cómo identificarla, porque por supuesto la inflamación crónica pues estará presente de manera visible, por ejemplo, como se ve en este tobillo, o puede no estarlo. Cuando es visible, la presentación de incremento del tamaño del sitio donde se presenta esta inflamación, que llamamos tumor, el enrojecimiento, la presentación del incremento de la temperatura, es decir, calor, el dolor, porque es normal que duela un sitio del cuerpo crónicamente inflamado, y la pérdida de la función. Todos estos son los signos de la inflamación, especialmente crónica. Se incrementa de tamaño, se enrojece, se acalora, duele y se pierde la función. Esto es un proceso natural y normal dentro de los procesos inflamatorios crónicos, bien sea locales, como en este caso de la foto sobre un tobillo, o eventualmente también sobre varios sitios del cuerpo a la vez. Eso cuando es visible, porque a veces uno puede tener inflamación crónica asintomática sin lío. Y en esos casos, pues la detectamos con otro tipo de estudios, de exámenes. Esta inflamación crónica termina también por producir entonces deformidades articulares, alteraciones del sueño, y puede haber o ausencia de sueño, como en los casos de insomnio, o incremento desmedido de esta sensación del sueño. Llamamos hipersomnio. Entonces puede haber muy poquito sueño o mucho. Ocurren también infecciones frecuentes, generalmente infecciones leves, por fortuna. Entonces, personas que sufren de cuadros gripales de una manera constante y repetida. Hay alteraciones del peso,
generalmente más tendientes al sobrepeso y la obesidad. Y hay claramente en los casos de inflamación crónica alteraciones progresivas de los niveles de colesterol y de los niveles de azúcar en la sangre. Las personas que padecen de procesos inflamatorios crónicos van a terminar por sufrir incrementos en los niveles de su azúcar en la sangre, a veces lo suficientemente importantes como para que uno padezca de diabetes, y también van a sufrir de alteraciones importantes en los niveles de colesterol en la sangre. Entonces van a sufrir dislipidemias. Y estas a su vez, pues incrementarán el riesgo de otras posibles complicaciones eventualmente. También es habitual que las personas que tienen procesos inflamatorios crónicos en el cuerpo sufran de fatiga constante. Esa sensación de pérdida de energía, como que no quiero hacer nada, me acabo de levantar pero me pesa el cuerpo. Tienen problemas de memoria, generalmente ganancia de peso, a veces pérdida. Hay dolor y puede ser un dolor localizado o interno. Evidentemente, si uno tiene una enfermedad autoinmune, por ejemplo, como una artritis, pues habrá dolor articular. A veces hay personas que sienten un dolor generalizado, como ocurre, por ejemplo, en la fibromialgia o en el síndrome de fatiga crónica. Y entonces esta persona que al levantarse siente que los músculos en distintos sitios, en los brazos, en las piernas, duelen un poco al movimiento al inicio. Es por inflamación acumulada en esos sitios. A veces también se produce en este tipo de casos de inflamación crónica no específica un dolor a nivel de la garganta. Y entonces se levantan como si hubieran hablado toda la noche. Hay una inflamación local probablemente derivada de un proceso inflamatorio sistémico en el cuerpo. Y digamos que hay casos fáciles en los cuales la inflamación, el sitio inflamado es evidentemente detectable y se complementa con algunos estudios ya particulares. Pero para los casos de personas que tienen una inflamación no específica, con ciertos síntomas que la sugieren, pues miramos entonces, por ejemplo, en el cuadro hemático la evaluación del nivel de los glóbulos blancos, el número que tienen, marcadores de inflamación como la proteína C reactiva, por ejemplo, que es bastante útil. Seguramente muchos de los que nos escuchan ya se las han pedido hace rato, les han solicitado este examen. También se evalúan ellos los niveles de colesterol y los niveles de azúcar en la sangre, que nos van a permitir también identificar una respuesta metabólica, bien sea como causa, como consecuencia de este proceso inflamatorio crónico. Y desde el punto de vista de las imágenes diagnósticas, aquí en esta diapositiva mostramos, por ejemplo, los resultados de un examen de medicina nuclear que se llama gammagrafía ósea. Entonces vemos unos sitios bastante inflamados en distintas partes del cuerpo. Esta inflamación son esos sitios que están oscuros. Toda la columna, el cráneo, a nivel de la clavícula. Eso, por ejemplo, es un resultado de una persona que tiene inflamación crónica por cáncer. Pero también podemos apreciar la inflamación crónica en la radiografía, en la ecografía, en exámenes como la tomografía o la resonancia. Y uno de ustedes seguramente también ha recibido este tipo de resultados, por ejemplo, y entonces se describe que hay una tendinitis, que hay una bursitis, incluso que hay una inflamación interarticular del cartílago. Estas imágenes diagnósticas nos van a permitir entonces también evaluar de forma específica generalmente un sitio particular del cuerpo que esté inflamado o que no. Y vamos entonces ahora a la parte más importante de esta presentación, cómo tratamos de forma natural este proceso inflamatorio en el cuerpo.
¿Cómo vamos a lograr manejar de una manera útil, efectiva, fácil, rápida de hacer desde la casa estos procesos inflamatorios crónicos? Ya vimos sus consecuencias que van a conducir al desarrollo de enfermedades muy fuertes en el cuerpo. Y vamos a centrarnos el día de hoy en 4 aspectos muy importantes: la alimentación, la actividad física, la carga emocional, el estrés, y también el uso de derivados de la abeja, es decir, de apiterapia, dirigidos todos a que logremos al final el control de este proceso inflamatorio crónico. ¿Y qué buscamos con todo este tratamiento? Disminuir el dolor, mitigar el proceso degenerativo que va a producir la inflamación crónica sobre nuestro organismo y mejorar también, por supuesto, la calidad de vida. Que se puedan realizar actividades de forma habitual, que se puedan realizar actividades de forma natural, como habitualmente las hacemos. Mejor calidad de vida, evitar avance degenerativo, reducir la intensidad del dolor. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que la opción fácil sería utilizar medicamentos antiinflamatorios químicos habituales de forma crónica. Es decir, si tengo un problema inflamatorio sostenido en el tiempo, pues la solución lógica es dar un antiinflamatorio como el ibuprofeno, como el naproxeno, que tienen una buena potencia antiinflamatoria. Sin embargo, el uso sostenido en el tiempo de este tipo de medicamentos va a producir entonces alteraciones en la función del riñón, daños en el hígado, daños también en el estómago y en todo el tubo digestivo. Algunos de ellos terminan por incrementar el riesgo, por ejemplo, de que nos infarte. Y muchos de ellos también van a producir entonces alteraciones metabólicas, bien sea porque se incrementan los niveles de colesterol o bien sea también porque se incrementan los niveles de azúcar en la sangre. Por ese motivo, entonces no utilizamos de forma habitual este tipo de antiinflamatorios sostenidos en el tiempo. La prednisolona, por ejemplo, que es un buen antiinflamatorio, con su consumo continuo va a terminar por producir una diabetes y una osteoporosis. En ese sentido, utilizamos ese tipo de medicamentos como parte del manejo, con control incluso desde el principio del tiempo proyectado para su uso. Y desde el punto de vista de la alimentación, debemos evitar, en la medida de lo posible, o reducir el consumo de diferentes alimentos. Estos productos de paquete, las papas de paquete, por ejemplo, los productos que contienen azúcar refinada, las harinas refinadas, los alimentos fritos, los alimentos enlatados, los embutidos, los preparados con colorantes y saborizantes artificiales. Muchos de ustedes ya estarán pensando, evidentemente, que es muy difícil conseguir alimentos en la mayoría de supermercados que no contengan alguno de estos componentes, evidente. Y sí, cada vez es más difícil lograrlo. Por eso mismo, entre menos mejor. Que habrá algún momento en el cual haya que consumirlo, sí, seguro. Que me invitaron a la casa de la hija o del hijo o a alguna casa de algún familiar, me sirvieron embutidos, los consumimos, no hay problema. Lo que debemos saber es que entre menos mejor. Pues en la dieta en general debemos buscar consumir menos de estos alimentos. No siempre es posible, pero entre menos mejor. Pero también tenemos entonces alimentos que van a reducir los procesos inflamatorios sobre el cuerpo. Van a contribuir a reducir estos procesos inflamatorios crónicos. Tenemos el tomate, tenemos las frutas rojas, como la fresa o la mora, por ejemplo. Los arándanos, también muy útiles, las cerezas. Todas las frutas cítricas, estas ácidas,
también van a contribuir a mitigar los efectos negativos de la inflamación crónica sostenida en el tiempo en el cuerpo. Aceites vegetales como el aceite de oliva, el aceite de ajonjolí. Los frutos secos sin aditivos como el maní o las almendras, sin aditivos. No se vale que tengan una cubierta de azúcar o de chocolate. Mejor si se consiguen sin sal. Los frutos secos, si los consumimos tal cual como están, por su contenido de ácidos grasos, van a ser muy útiles para reducir de una manera significativa los niveles de inflamación en nuestro cuerpo. De manera similar ocurre con los pescados de mar especialmente. También tienen ácidos grasos positivos para el funcionamiento de nuestro cuerpo que van a contribuir a reducir los niveles de inflamación en nuestro organismo. Y principalmente los de mar, porque los peces de cultivo, digamos, ya hablamos de agua dulce, pues cada vez digamos que están en estanques con una reducción de su tamaño, donde se encuentran, y eso va a conducir también a la acumulación de grasa no positiva en estos pescados. Y un buen ejemplo, por ejemplo, es la trucha. La trucha silvestre tiene ácidos grasos más positivos para nuestro organismo que la trucha que ha sido cultivada. Estas truchas de cultivo suelen tener un poco más de grasa negativa para el cuerpo que positiva. El jengibre, la cúrcuma, que son aditivos alimentarios, de pronto en nuestro medio no estamos tan acostumbrados a ellos, pero su introducción en la dieta, bien sea en la forma de una infusión, o bien sea también como parte de la preparación de los alimentos, es bastante útil. El ají, la uva, los arándanos, la cebolla, su adición dentro de la dieta habitual natural va a contribuir a que tengamos un menor proceso inflamatorio en nuestro organismo, es decir, va a tener efectos positivos en términos del control de la inflamación. Realizar actividad física es supremamente importante porque va a reducir los procesos inflamatorios. Pero siempre hay que observar previamente qué otras enfermedades tenemos. Si uno tiene patologías, por ejemplo, de la rodilla, por ejemplo, de las caderas, incluso de la columna, de la espalda, no puede realizar todo tipo de ejercicio, porque entonces implicará que si va a mejorar la inflamación, entonces pues habrá que trotar y el trote afecta de manera negativa el funcionamiento de la rodilla. En ese caso, no debería realizarse ese tipo de ejercicio. Entonces siempre hay que observar qué enfermedades previas tenemos para escoger la mejor actividad física posible para el cuerpo. Caminar, trotar, nadar, distintos deportes, todos son formas de actividad física que debemos ajustar de acuerdo a las enfermedades que tengamos, a nuestra capacidad también. Uno podría decir que escalar montañas es un buen ejercicio, pero si no tenemos el entrenamiento, si tenemos deficiencias en el funcionamiento de la mano, por ejemplo, del codo, de los hombros, pues no es el mejor ejercicio para nosotros entonces. Hay que buscar, eso sí, siempre que tengamos 30 minutos de actividad física al día, al menos 4 días por semana. También hay que tener en cuenta que con el tiempo nuestro cuerpo se adaptará a la actividad física que ha venido realizando y por ese motivo tendremos que hacer un incremento progresivo de la actividad, de la intensidad de la actividad física que realizamos. Entonces puede que uno al principio camine 1 kilómetro y se sienta muy cansado, pero con el tiempo será necesario subirlo a 2 o hacerlo en menos tiempo, porque el cuerpo se va a adaptar y posteriormente para lograr los beneficios de la actividad física, pues requeriremos que hagamos una actividad física un poquito más intensa. Entonces, la actividad física la ajustamos a lo que podemos hacer
de acuerdo a la condición de nuestro cuerpo. Iniciamos con lo que nuestro cuerpo permita y de manera progresiva incrementamos la intensidad de la actividad para que tengamos mejores efectos sobre nuestro organismo. El manejo de las emociones y del estrés es supremamente importante. Cuando estamos con un alto nivel de estrés, cuando tenemos una reactividad eh, elevada por distintos motivos al mismo, vamos a tener más dolor. Pero también podemos tener una gama distinta de diferentes emociones. La ira o la rabia, el llanto. Es un sentimiento negativo de que todo está mal. El incremento del hambre, más apetito. O también su pérdida. Hay personas que, realmente la mayoría de personas responden con incremento del apetito. Siente más hambre durante esos periodos de estrés, pero también hay personas que lo pierden. Por supuesto, la hiperreactividad. Entonces respondemos a cualquier palabra que nos dicen de una manera exagerada. Hay que tenerlas en cuenta porque estas son señales de acumulación de estrés en nuestro organismo. Y al final, 3 pasos fundamentales para manejar estos problemas de estrés, por ejemplo. Lo primero es que hay que tener tiempo que nos permita hacer nuestras actividades personales, estas actividades que queremos hacer porque nos relajan, porque nos gustan, porque sentimos placer con ellas. Hay que tener también momentos de tiempo para relajarnos, para descargar nuestro organismo, para evitar que todas estas emociones, todas estas cosas se acumulen en nuestro cuerpo. También tiempo para buscar apoyo, hablar con un amigo, comentar los problemas, todos ese tipo de cosas también nos van a ayudar a reducir la intensidad del estrés que sentimos, las molestias que vamos a percibir como consecuencia del estrés y por supuesto también nos van a ayudar a reducir los niveles de inflamación en el cuerpo. Relajarse, actividades personales, buscar apoyo, hablar con amigos, familiares, siempre son estrategias que van a ayudar a reducir estos procesos inflamatorios crónicos en el cuerpo. Y desde el punto de vista de la apiterapia, buscamos limpiar las toxinas, reducir, por supuesto, también la liberación de agentes inflamatorios que se produzcan más poquito en el cuerpo, control de la oxidación, es decir, de los daños producidos con una inflamación crónica sistémica sostenida en el tiempo, pero también evitar otro tipo de daños causados por la inflamación crónica, como la fibrosis, por ejemplo, que es muy común en las articulaciones. Comenzamos con un producto de apiterapia muy útil para facilitar la eliminación del cuerpo de estas toxinas que se estaban acumulando. Habíamos visto que a través de la alimentación, pero también del aire que respiramos todos los días, del agua que tomamos, podemos obtener distintas toxinas sobre nuestro organismo que van a generar efectos negativos sobre el cuerpo. Utilizamos en este caso este producto que va a ser útil para que se facilite esa encapsulación de las toxinas y se puedan eliminar de una manera más rápida, más eficiente, más fácil del cuerpo. Y utilizamos productos que contienen el veneno de la abeja para disminuir la liberación de agentes inflamatorios. Reducimos su producción, disminuimos la intensidad y actividad que ellos tienen sobre el cuerpo. Utilizamos en ese caso productos, por ejemplo, tomados, como el Doloven, que nos va a permitir disminuir esa circulación en la sangre. Utilizamos también el Traumiel, que es una crema que aplicamos por vía tópica
para reducir la producción de estos agentes inflamatorios. Y también está la opción de tratamiento inyectable, que utilizamos en algunos casos, sobre todo en casos un poquito severos. Este tipo de condiciones, digamos que son más severas, con una inflamación más manifiesta, pues es necesario a veces el uso del tratamiento inyectable con el veneno de la abeja, que va dirigido a disminuir la producción de estos agentes inflamatorios sobre el cuerpo. Para el control de la oxidación, que es un proceso natural dentro de nuestro organismo, utilizamos la picorina, que es extracto de propóleo, que nos va a permitir bloquear la acción de estos agentes oxidantes en el organismo. Estos agentes oxidantes, que son lo mismo radicales libres, van a producir un envejecimiento más rápido, van a producir un daño más prematuro, más intenso de diferentes partes del cuerpo. El bloqueo de estos agentes oxidantes, por supuesto, va a permitir que tengamos una menor velocidad de progresión de la enfermedad. Y por supuesto también debemos buscar evitar el avance degenerativo de la enfermedad, porque todas estas enfermedades inflamatorias crónicas en el tiempo, pues van a tener cicatrices en diferentes partes del organismo, a cursar también con una muerte de las células de una forma prematura, con alteraciones en la producción de factores de crecimiento. Utilizamos la melitónica, utilizamos el Doloven para evitar el avance degenerativo de la enfermedad. Que las células madre naturales del cuerpo actúen de una manera normal, que puedan regenerar de una manera más eficiente los tejidos dañados. Que estos tejidos dañados funcionen de una manera adecuada. Eso es lo que se busca a través del uso de estos productos. Vamos a dejar aquí un minutico esta diapositiva de resumen de los productos de la abeja utilizados en el control de la inflamación crónica y de los efectos que produce en el cuerpo. Como siempre, recordarles que tenemos nuestro servicio de teleconsulta gratuita. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 321 17 74 24. Con mucho gusto desea generar la cita para una evaluación un poquito más extensa si es necesario. También recordarle a todos los asistentes del día de hoy que tenemos 50% de descuento en todos los productos, válido hasta el 20 de marzo de este año, por supuesto. Entonces, nos escribe nuevamente a través del WhatsApp, el 321 17 74 24. Mucho gusto gestionaremos la aplicación de este descuento.
invitarlos, por supuesto, también a nuestra próxima charla. ¿Cómo conservar la integridad del cartílago articular? ¿Cómo vamos a lograr que este cartílago se mantenga íntegro en lo mejor posible en el tiempo? ¿Cómo lograr que el cartílago articular no se deteriore de una manera tan rápida? Que al contrario, funcione de una manera bastante adecuada. Eso es lo que vamos a buscar a lo largo de esta charla. Los esperamos sábado 27 de marzo a las 10 a.m. por este mismo canal. Ya les enviaremos a todos la invitación para que se inscriban y puedan apreciarlo. Muchas gracias a todos. Procederemos entonces a continuación a responder las preguntas que nos han dejado. Muy bien. Y por aquí Carlos nos pregunta: para una persona que está en prediabetes, ¿puede utilizar productos de la abeja? Sí, de hecho, no solamente con prediabetes, sino también con diabetes. Podemos utilizar los diferentes productos de la abeja con el fin de tratar la condición. Generalmente, muchas veces se piensa que todos los productos de la abeja van a ser muy dulces y por eso genera preocupación en enfermedades como la diabetes, como la prediabetes. Lo cierto es que la miel es el único producto dulce de la abeja. Además, tienen sabores diferentes. E incluso la miel de abejas no va a afectar de manera negativa ni significativa el funcionamiento natural del control de los procesos metabólicos necesarios al control del azúcar en la sangre. Es decir, puede consumirlo sin problema. Si ustedes desean, pueden enviar una descripción particular del caso y con mucho gusto entonces atenderemos el requerimiento. Va a hacer una recomendación más específica de las dosis, de las cantidades necesarias a consumir de cada uno de estos productos. La señora Adriana nos pregunta: el tema para mí es muy importante, tengo artrosis, me han hecho un reemplazo de tobillo y me duelen mucho las manos, muñecas y rodillas y la columna. ¿Qué me recomienda? Bueno, no, hay que, en este tipo de casos, es importante, digamos, hacer un tratamiento integral, obviamente, porque seguramente estamos ante un caso bastante severo. El consumo de miel con jalea real, la melitónica, la picorina, el doloven, es un buen inicio. Si desea, podemos agendar una cita ya específica, teleconsulta incluso, para evaluar de manera específica el caso y generar una recomendación, digamos, un poquito más ajustada. Pero en términos generales, sus tres productos serían bastante útiles. Doña Grecia nos pregunta, para repasar la charla, bueno, vamos a subirla a través del canal de YouTube y con mucho gusto enviaremos posteriormente el enlace para que puedan verla. Doña Gilma nos pregunta: ¿el tratamiento sirve para todos los casos de inflamación y por cuánto tiempo se debe tomar? Para la artrosis en las manos, ¿cuál sería el tratamiento? Listo. En términos generales, sí, este esquema de manejo que enviamos sirve en términos generales para la mayoría de condiciones que cursan con inflamación crónica. Y debe tomarse más o menos durante unos 3 o 4 meses por año. Cada año vamos evaluando a ver cómo va el caso, de tal manera que uno pueda determinar de forma exacta cómo está cursando. Para la artrosis en manos, estas recomendaciones incluso que hemos dicho el día de hoy van a ser bastante útiles, pero también tenemos unas charlas en nuestro canal de YouTube, buscando por la Sociedad Colombiana de Apiterapia, específico ya de artrosis, que van a ser también muy útiles en términos del tratamiento.
La señora Beatriz nos pregunta, ¿es mejor la picadura directa de la abeja que la inyección del veneno? No, en términos generales, de hecho la inyección del veneno es más segura, tiene control de la dosis y funciona, de hecho, de manera similar. Problemas de la picadura directa de la abeja, no tenemos seguridad con lo que estamos aplicando, no tenemos control de dosis, está relacionada a más efectos secundarios. La señora Trinidad nos pregunta, me diagnosticaron síndrome de Sjögren y fibromialgia. ¿Qué me recomienda? Gracias. Señora Trinidad, recomendamos en este caso el consumo oral, en principio del veneno de la abeja, el Doloven, 20 gotas cada día, melitónica media cucharada cada día, Polenfor, que es extracto de polen, 20 gotas cada día. Y haremos más tardecito las recomendaciones de forma un poquito más específicas y directas a su correo electrónico. Juan nos pregunta, doctor, la aplicación de epiterapia directamente en el paciente, ¿dónde aplicamos específicamente la abeja para la inflamación crónica? Depende. Si es una inflamación crónica que se presenta en un sitio específico del cuerpo, pues lo aplicamos perilesional en el sitio donde está afectado. Cuando es una inflamación crónica que no tiene una afectación específica, podemos aplicarla en la columna lumbar, en puntos paravertebrales, o bien por vía intravenosa, o incluso, si no es posible, por vía intramuscular. Señor Eduardo nos pregunta, ¿la epiterapia se puede sinergizar con medicina bioreguladora? Sí, se puede combinar las dos a la vez, no suele haber ningún inconveniente. ¿Cuál sería el manejo de un paciente con leucemia linfocítica crónica con apiterapia? Nos envías por correo electrónico, por favor, a contacto@apiterapia.com.co. Los detalles del caso, con mucho gusto, resolveremos estas inquietudes. Los ovarios poliquísticos, nos pregunta doña Luz, ¿también producirían inflamaciones crónicas? Sí, de hecho, el síndrome de ovario poliquístico es una condición que produce inflamación crónica en el cuerpo. Por eso, dentro de su curso natural, pues hay alteraciones de colesterol, hay alteraciones del azúcar, incluso muchas personas con ovario poliquístico, muchas mujeres terminan desarrollando diabetes. Es normal. Uso de jalea real, uso de extracto de propóleo, uso de veneno de abejas oral, es uno de muy buen abordaje terapéutico para este tipo de casos. Mariana nos pregunta, tengo colon irritable, he escuchado que los granos secos son dañinos para él. Usted dice que sirven para evitar la inflamación, sí, por supuesto. En términos generales, de hecho hoy no era una charla específica de inflamación a nivel del tubo digestivo, es una inflamación crónica que puede estar en todo lado. Hay personas incluso con colon irritable que toleran bastante bien los granos secos. A veces los granos secos son dañinos, más por los aditivos alimentarios que utilizamos que por el mismo efecto que tengan ellos directamente sobre el cuerpo. Muchas personas con inflamación crónica del tubo digestivo soportan bastante bien los granos secos. Algunas contraindicaciones, por ejemplo, las personas que tienen divertículos, una diverticulosis crónica sostenida en el tiempo, pues puede verse afectada de manera negativa por los granos secos. En términos generales, hay que hacer la prueba y saber si los puede consumir o no. La señora Marcela nos pregunta, la última pregunta que vamos a responder el día de hoy. Para una hernia lumbar crónica, ¿cuáles serían los medicamentos adecuados para tratar el dolor? Una hernia lumbar crónica, pues la tratamos con aplicación del veneno de la abeja por vía inyectable, puntos paravertebrales en el sitio alrededor del afectado. Utilizamos el veneno de la abeja por vía oral. Utilizamos el veneno de la abeja por vía tópica. Utilizamos la combinación de miel con jalea real, extracto de propóleo. Con estos productos lograremos un tratamiento adecuado. Muchas gracias para todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Me quedaron como 2 o 3 preguntitas pendientes. Vamos a responderlas a través de correo electrónico.
Nuevamente, muchas gracias y estaremos en contacto en los próximos días. Gracias a todos. Feliz día, feliz tarde, feliz fin de semana. Gracias.